poco se sabe de su origen, aunque han sido muchos los que tras de él han tomado su cruz para seguirle. Apenas escasos documentos y una vieja lámpara parroquial de plata hablan de su portentosa imagen barroca. La inscripción que se graba a fuego en aquella lámpara de limosna hace constar que en 1664 ya el señor atado a la columna gozaba de una gran devoción en La Palma, siendo la referencia más antigua encontrada sobre esta talla un documento de 1619 en el que se le encarga a don Miguel Cano 3 retablos para la iglesia de San Juan Bautista de La Palma, especificando que es condición que se ha de hacer una caja que tendrá de alto en lo hueco de ella 2 varas y cuarta, porque tienen las figuras que tiene la dicha iglesia 2 varas de alto, pues la una es de Nuestra Señora de Guía y la otra es del Cristo a la columna. El misterio envuelve su figura de hombre sufrido, sabiéndose muy poco acerca de cuáles fueron las manos que dieron forma a aquella imagen de Jesús atado a la columna, aunque ciertamente en fechas recientes se han aportado algunas interesantes atribuciones que lo acercan al taller de don José Montes de Oca. Secretos y devoción unidos en la mirada del Cristo que guarda el recuerdo del pretorio y los flagelos y que hoy lleva en sus hombros el peso de la cruz de La Palma. Era un señor, por lo visto, de mucha devoción en La Palma, pero muy atrás, porque luego estuvo retirado del culto, como sabréis posiblemente, en la ermita de San Sebastián. Y estaba allí, la iglesia era de la parroquia, pero estaba cerrada. No había culto nada más que, yo recuerdo que había una misa el día de San Sebastián, pero nada más. Y cuando esto que nos ocupa del señor atado a la columna, yo era una niña con 5 años, o sea que no me puedo acordar de muchas cosas, sino que me llamaba la atención el jaleo que hubo con el señor y el tamaño del señor en casa de mi abuela, que yo estaba en casa de mi abuela. Pues claro, eso en una niña se queda grabado y yo lo recuerdo. Se sabe que el Cristo recibió culto en la parroquia, siendo titular de la Hermandad de la Columna y Azotes. Su historia avanza misteriosa por el tiempo, llegando a desaparecer la hermandad y pasando el Señor a la ermita de San Sebastián, que por aquel tiempo hacía las veces de almacén parroquial al estar cerrada al culto. Allí recibía las caricias de una señora devota que con cariño seguía guardando fervor al Señor de la Columna, manteniendo el cargo de camarera o camarista. Se trata de doña Asunción Tallafer Rañón, viuda de Alonso Morgado. Pues esta devoción, por lo menos en mi familia, viene que mi bisabuela, la madre de mi abuela, era la camarera del señor de atado a la columna y le tenían mucha devoción, tanto ella como su familia. Y cuando en la primavera del 36, que había un ambiente anticlerical horrible en España entera y en La Palma también, como luego se vio, pues los católicos tenían muchísimo miedo porque se veía que lo que estaba pasando, ya habían empezado a arder algunas iglesias en Sevilla, en total, que había muchísimo miedo. Y mi padre era secretario del ayuntamiento y en una de las sesiones mi padre nunca abandonó el cargo, era secretario desde la dictadura de Primo de Rivera y siguió hasta el año antes de su muerte. Estuvo hasta 2 años habilitado como un vecino con título académico, pero ya después de jubilado. Estuvo 2 años hasta que vino el otro secretario. Pues claro, él estaba en todos los plenos del ayuntamiento y en uno de los plenos escuchó él, se dijo, un proyecto para hacer para requisar la ermita de San Sebastián, o sea, expropiarla, que era de la iglesia,
y hacer allí un centro político, concretamente la Casa del Pueblo. Entonces él lo comentó en casa de mi abuela, y mi abuela, hoy vaya por Dios, el señor que está allí, el señor atado a la columna. Pues nada, él lo pensó, lo consultó con el párroco, que era don Paulino Chávez, de Santa Memoria en La Palma, lo consultó, en fin, con personas de... Y entonces una madrugada mandó a recoger al señor. En la primavera de 1936, los rumores de que la ermita de San Sebastián iba a ser tomada como cuartel político llegaron a oídos de doña Asunción Tallafer, quien, temiendo que pudiera destruir la imagen del Cristo atado a la columna, decide trasladarlo a su propia casa. Justo Daza era chofer de don Francisco Gordillo, que era notario de La Palma, que era sobrino de mi abuela, vamos, hija de una prima hermana. Y luego su encargado, que ella tenía algunas fincas y tenía claro, era viuda, tenía un manijero, un encargado a frente del campo, de toda confianza, vamos, que era Antonio Pérez. Y esos dos fueron que decía mi abuela que eran como José de Arimatea y Nicodemo, porque bajaron al señor del altar, lo metieron, justo tenía una furgoneta, y en la furgoneta de Justo se lo trajeron de madrugada. Entonces lo pusieron en el mejor sitio que tenía mi abuela en su casa, que era la sala de recibir. Una sala con un estrado de caoba muy bonito, que mi hermano lo tiene ahora en su casa y en el mismo sitio aquel, y lo puso en el mejor sitio de la casa, siempre con una lamparilla encendida y nada, y estaba allí en la casa. A mí me daba muchísimo miedo porque yo lo veía muy alto, pero vamos, me gustaba mucho verlo. Desde aquella madrugada del 36, el Señor recibió en casa de la familia Alonso Morgado Tallafer oraciones devotas, un fervor íntimo forjado por el cariño que de padres a hijos fue transmitido. La imponente imagen asombraba y sobrecogía a los más pequeños, que pasaron unos meses inolvidables junto al Dios nazareno en aquella sala convertida en improvisado oratorio. Mientras, la guerra sorprendió a los mayores, que temían por sus vidas y que encomendaron sus esperanzas ante la mirada misericordiosa de aquel que habitaba entre ellos, de su Jesús atado a la columna. Recuerdo muy poco, recuerdo que en casa de mi abuela, que es ahora Cardenal Segura, en el 27, que es donde vive mi hermano ahora, y estuvo el señor esos días. Y en aquella época mis padres vivían aquí. Mis padres yo estaba casi siempre en casa de mi abuela porque ella no tenía nada más que mi padre. Ella se quedó viuda con 27 años y en un año se le murieron su madre, su marido y sus dos hijos mayores. Una niña con 4 años y un niño. Y era una mujer muy fuerte, una mujer muy probada en el sufrimiento y con muchísimo mérito. Y mi hermana y yo estábamos casi siempre con ella. Y en esos días, en esa primavera del 36, en esos primeros días del verano, pues como esa casa está en un sitio más apartado, aquí estaba la cárcel, con todo lo que pasó en la cárcel frente a esta casa. Y luego estaba el cuartel por el otro lado, ahí en la calle que ahora es Príncipe de Asturias. Bueno, pues la familia de Gordillo y la familia y mis padres con los niños chicos se fueron allí, que yo no sé cómo cabíamos allí tanta gente, pero estábamos todos allí en esos días. De eso recuerdo yo, porque muchos niños dormíamos en colchones en el suelo, los niños de Gordillo, nosotros, como podíamos. Estábamos allí porque esa casa tiene poca fachada, es muy honda, y daba una bodega al Altozano y había mucho terreno, y hay mucho terreno por dentro. Era una casa muy honda y claro, estábamos allí resguardados en aquellos días.
Y nada, allí se pasaron esos días. Y ahora, cuando ya empezó el jaleo aquí, ya el 18 de julio y lo que hubo en la cárcel y ya todo eso, pues en esos días llegaron unos hombres una noche a la casa y estábamos ya los niños dormidos y entraron. Yo no sé si ya entonces estaría la familia de los Gordillos ya, pero nosotros de luego estábamos ya allí, o sea, mis padres con sus 4 hijos estábamos ya allí con mi abuela. Ya los Gordillos y la familia de mi otra abuela, que vivía un poco más allá, al lado del cuartel precisamente, con los hijos solteros y de la madre de mi madre, pues ya esto se vinieron en los días críticos. Pero entonces, una noche por lo visto, llegaron una porción de hombres, 10 o 12 o 15 o 20 o yo no sé, con escopetas a registrar la casa. No sabemos si porque oyeron decir que el señor estaba allí, o ellos dijeron que iban por armas, buscando armas, y mi padre le dijo que allí no había más armas que los cuchillos del comedor y de la cocina, que no había más. Total, que entraron por toda la casa, en todas las habitaciones de la casa, y donde estaba el señor, que estaba con un picaporte nada más la puerta, donde estaba el señor no entraron. Y no lo vieron, claro, no. Entraron hasta donde estábamos los niños dormidos. Todas estas cosas, unas cosas es que las recuerdo y otras cosas es que las he oído contar muchas veces. Y donde estábamos los niños dormidos, empezamos a llorar, yo no sé. Y me acuerdo, mi hermano el mayor, bueno, uno que ha muerto ya, mi hermano Javier, por lo visto estaba llorando, que tenía 8 años o cosas así. Y uno de los hombres que iban le dijo: tú no llores, hijo, que a tu papá no le va a pasar nada. Le dijo, de eso me acuerdo yo muy bien, porque iba mi padre con ellos y lo estaban encañonando, vamos. Pero vamos, se fueron, no pasó nada, gracias a Dios, ni a nosotros no nos pasó nada. El Señor derramó su intercesión y de forma casi milagrosa, aquellos soldados pasaron de largo ante la puerta de la habitación en la que se escondía la talla del atado a la columna. Nadie resultó herido, no hubo que lamentar pérdida alguna, solo gracias y alabanzas llenaron aquella noche los sentimientos de los agradecidos familiares. Ante la posibilidad de otra incursión en la vivienda, decidieron esa misma madrugada trasladar al señor a una de las dependencias más recónditas de la casa, donde ya quedaría oculto por blancos lienzos para evitar que fuese encontrado durante aquellos días trágicos de la guerra. Claro, aquella misma noche que se fueron, o al día siguiente, entre mi padre, mis tíos, que ya se fueron para allá y se llevaron al señor ya a un sitio que está detrás de donde está el lagar ahora, que le decían la vinagrera porque había 3 o 4 bocollas de vinagre allí. Y allí en la vinagrera, que era el último sitio de la casa, lo más escondido, lo pusieron en un rinconcito puesto, liado en una sábana. Ya no estaba en la sala ni nada, hasta que pasó ya lo más gordo y ya la cosa se normalizó hasta cierto punto, porque después hubo también mucho jaleo, pero vamos. Salvados los sucesos del 36, el panorama artístico era desolador, ya que la mayoría de las imágenes se habían perdido. La Palma comenzó la labor de devolver a esta tierra a Cristo y a su Madre. En ese ámbito fue muy importante la labor de mecenazgo de don Ignacio de Cepeda y Soldán, vizconde de La Palma, quien propuso a la familia Alonso Morgado Tallafer la sustitución del desaparecido Nazareno del Valle con la imagen que ellos custodiaban de Jesús atado a la columna. Contando con los permisos oportunos del párroco y la propia familia,
se procedió al traslado del Señor atado a la columna al taller de don Sebastián Santo Rojas en Valverde del Camino. Allí se cargaría al Señor con la cruz, dejando la columna a la que desde sus orígenes permaneció amarrado. La columna quedaría en casa de aquella familia que la custodia y guarda como herencia de esta historia de valentía y devoción. Pues nada, el vizconde era hijo de una prima hermana de mi abuela también. Se había criado como hermano con mi padre, porque mi padre no tenía ni hermanos, porque se le murieron, ya te he dicho que se le murieron cuando chicos, ni primos hermanos tampoco tenía. Y claro, era su familia, y resulta que nada, cuando ya pensaron hacer, reponer las imágenes que se habían quemado y se habían perdido en aquellos días, se encargó la Virgen del Valle, se encargó la Virgen del Socorro, vamos, todo lo que... Y ahí, claro, y querían encargar a Padre Jesús, que también ha ardido como todo lo del Valle. Y resulta que pensaron que teniendo esa imagen tan buena, que se podía adaptar y ponerle al culto, que lo mejor era eso. Y entonces, pues, de acuerdo con don Paulino, que era el párroco, y pues, mira, fueron y ya, mi abuela encantada, claro, además que no era suyo, ya lo tenía en depósito por salvarlo y por protegerlo. Y además de acuerdo con la autoridad eclesiástica, vamos, de acuerdo completamente. Y nada, y ya se llevaron al Señor, que de eso sí me acuerdo yo, en un cajón largo, para llevárselo, vino el escultor, unos cuantos hombres, un cajón de madera largo. Me acuerdo de eso. El 26 de marzo de 1937, La Palma vio pasar por vez primera a aquel Cristo con su cruz al hombro, en aquel Viernes Santo en que solo Padre Jesús Nazareno realizó estación de penitencia. El que antes vieron atado a la columna, ahora avanzaba silente, cual reo, hasta el Gólgota palmerino. La historia trajo consigo a aquel a quien nuestros antepasados encomendaron sus promesas y oraciones, a aquel que lleva tras sus pasos la devoción palmerina más arraigada y profunda, a aquel que mantiene en su mirada el recuerdo de aquella columna en la que fue azotado y humillado y que hoy carga la cruz de nuestros pecados para que La Palma sea redimida.